muy conocidos. Porque algunos tienen las preguntas que algunos tienen. Y bueno, es porque el 85-90% de las personas, las que sean miembros de iglesia, maestros, estudiantes, todo el mundo, casi todo el mundo llega a esa porción. Yo creo que lo hicimos en la aplicación. Llegan a esa porción y entonces comienzan en el versículo, creo que 20, ¿no? De Mateo 7, y van allí de cabeza y entonces se encuentran esa frase. Y claro, interpretan esa frase pues según ellos, según la doctrina de su denominación, porque piensan que esa frase y lo que está dicho ahí está dicho ahí de manera aislada, ¿no? Eso ya, como lo dijimos, lo hacen egresados del seminario y con años de experiencia, y doctores. Bueno, porque el doctorado que tú consigas, por lo general, en cualquier sitio, si te vas son como especializaciones en la doctrina de la denominación de ese seminario. Ese seminario puede ser bautista. Entonces seguro que es una especialización en cuanto a la doctrina de la Reforma, la nacida en la Reforma. Entonces son calvinistas, luteranos, predestinación total. No vas a ver otra cosa. Lo que se trata es de saber todo. Un doctor es eso, saber todo, absolutamente todo lo que se dijo, o por lo menos tener conocimientos o los recursos necesarios para saber dónde se halla cierta información sobre, por ejemplo, el calvinismo, o sobre los doctores pentecostales, también los pentecostales, bueno, aquellos que siguen la línea de Arminio, saber todo lo que dijo Arminio, y en caso de que un doctor en teología de perfil pentecostal, y ojo que pentecostales hay muchos grupos y a veces diferentes, no todos creen de la misma manera como los mesiánicos, ¿sí? Ahora hablaremos de eso también, damos una pequeña información. Ese doctor de corte o perfil pentecostal pues es arminiano y sabe todo lo que pasó con Arminio, sobre todo sus seguidores, que son los que van a completar la doctrina, van a seguir esa línea completando la doctrina arminiana. No, bueno, Arminio había sido un gran líder calvinista, la mano derecha de Beza y de Calvino, pero se dio cuenta cuando lo desafiaron. Eso lo hemos dicho ya en otros vídeos. Lo desafiaron, él empezó a investigar a releer la Biblia, y se fue a los padres de la iglesia sin echarle tierra a los padres de la iglesia como hizo Lutero. Bueno, él aceptó solo a Agustín. A Agustín le pareció una maravilla porque coincidía con la manera que él tenía de ver las cosas. Entonces, ese señor solo sabe lo de Arminio. Bueno, lo que pasa es que Arminio estuvo muy centrado en la Biblia y en los padres de la iglesia, la doctrina del siglo I, II, III, IV. Entonces, no se suele equivocar un doctor arminiano o pentecostal en esa área arminiana, no se suele equivocar. Bueno, el tema de las lenguas y las revelaciones nuevas y a veces ciertas inmoralidades que hay en algunos templos pentecostales es otro tema. Esa es otra cosa.
es otra cosa. De eso no estamos hablando aquí ahora. Y bueno, es que Arminio lo que hizo fue regresarnos de nuevo, centrarnos otra vez, sacó a la gente, bueno, no la sacó del calvinismo luterano, sino que empezó con una doctrina bíblica, nos regresó de nuevo a una doctrina mucho más centrada en la Biblia, en la verdad bíblica, y que era la que se traía de la iglesia primitiva. De la iglesia primitiva no encuentras los temas de estos señores en cuanto a la gracia, la justificación, la predestinación, la ley, los mandamientos. Eso que dijeron ellos dos no lo encuentras en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no son infalibles, simplemente reflejaron lo que se creía, la doctrina, en puntos importantes que se creía desde tiempo atrás, desde el siglo I, desde los apóstoles, porque Ignacio, Policarpo, por ejemplo, Policarpo, Ignacio, sí, y otros que están por ahí, conocieron a los apóstoles. Unos conocieron a Juan y otros a Pedro, y algunos a los dos, aunque sea de vista a los dos, pero ellos estuvieron allí. Entonces, y regresando otra vez a lo que estaba, por donde habíamos empezado, estas personas vienen, claro, y vienen ahí, entonces te leen el versículo, nunca os conocí. Y ya así, de buenas a primera, puede ser un doctor, puede ser un licenciado, puede ser una persona de púlpito, una persona de banco, preparada, universitaria. ¿Pero qué sabe esa gente de esto? Entonces, ven ese versículo y así de buenas a primeras, ven esa porción, a ver el versículo, por cierto, el 21 es, nunca os conocí. Ahí empiezan, se meten de cabeza en este versículo y ya está. Llegan a ese pasaje, cada quien, pues, el adventista lo interpretará según lo haya dicho la señora Elena. El testigo de Jehová lo hará según Russell y todos los demás. ¿Sí? Los mormones lo interpretarán a su manera, y el luterano a su manera, el calvinista a su manera, el bautista a su manera, y así cada quien, el mesiánico a su manera. Claro que algunos estarán más acertados que otros. Claro, los que no creen en el decálogo como un medio para guardar alcanzar la salvación que he recibido gratuitamente, sean luteranos o no son los únicos que pisotean el decálogo, la ley, el sermón del monte, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sea quien sea, por supuesto que no acepta que este versículo en su contexto, porque para entender este versículo, nunca os aprobé, tienes que empezar en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, o en tienes que irte al principio, al comienzo del sermón del monte, porque eso fue dicho en el sermón del monte. Entonces, el Señor empezó con una idea. El sermón del monte está interesado en hacerle saber a sus oyentes algo que es evidente, porque te lee los capítulos 5, 6, 7 y no se aleja de la idea central. No se aleja de la idea central, que justicia, verdad y salvación. Esa es la idea central del sermón del monte. Por eso habla del infierno. Claro, la ajena de fuego, que no es el Hades, el lago de fuego. Las tinieblas de afuera es el lago de fuego. Por cierto, ¿quién trajo, quién puso de moda esa frase, el lago de fuego? Perdón, el tinieblas de afuera. Jesús fue el que habló de eso, tinieblas de afuera. La usó para los hijos del reino, serán echados en las tinieblas de afuera. ¿Quiénes eran los hijos del reino en aquel momento? Todos los judíos que le adversaban, todos ellos, los mandó al lago de fuego. Bueno, entonces, eso es lo que pasa, vienen aquí,
y empiezan a ir a los púlpitos con mensajes completamente distorsionados que no reflejan lo que está aquí, porque esa frase significa justo lo que dijo 1 o 2 versículos antes. El 19, no, el 20 está allí, es el mismo vocablo, no es el mismo vocablo gnosco. Y entonces dice, bueno, en esta versión, por sus frutos los reconoceréis. Me parece que Reina Valera, esta es la del 60, pero la de 1909 o 1909, y por supuesto que la de la 1602, que quisieron cambiarlo, sí, en la Biblia del Cántaro no es honesto eso, porque eso lo hizo el señor Casiodoro de Reina. No, viene usted, la actualiza y le pone su nombre y la vende como si usted lo hubiese hecho. Usted no ha hecho la traducción, usted actualizó las palabras, pero no me quedo ahí porque le pusieron el nombre de la Biblia del Cántaro. No es justo, no es honesto delante del Señor, eso va a juicio. Bueno, entonces ese vocablo gnosco está ahí, justo un versículo antes, para hablar de cómo reconocer a los falsos profetas, los fariseos, los saduceos que le adversaban y que no siguen la verdad, porque es lo que va a decir ahora en el capítulo 20, el versículo 22, 23, contra la Torá, porque Jesús no está hablando en un contexto cristiano, no está hablando en el contexto occidental. Él es judío, está hablando en un contexto judío. Y cuando dice anomia, porque ese es el vocablo que se utiliza primero para hablar de cómo reconocer exactamente. La traducción más cercana al original es allí, en el versículo 20, por sus frutos los reconoceréis, porque habla de una actividad, ese vocablo, ahí en ese contexto habla de una acción, aquí es un verbo de acción. Tienes que hacer algo, reconocer. Sin discernimiento no puedes, ¿no? Habla de reconocer. Y cuando va a hablar, se emplaza al día del juicio, también dice lo mismo. Porque en el día del juicio están esas personas cristianas, estos sí son cristianos. Cuando van allí quieren entrar, entonces esgrimen toda esa serie de virtudes, ¿no? De dones puestos al servicio de Dios. Y entonces el Señor lo que les está diciendo a ellos también dice: yo no les reconocí nunca ese ministerio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero abrumadoramente, ¿no? Bueno, eso es lo que les pasa. Entonces, y ya aislaron el Sermón del Monte, ya está. Ya, eso es así. Claro, llega un luterano calvinista y cualquier otra persona que no se da cuenta de que el decálogo, los mandamientos de Dios deben cumplirse y tenerse presentes, todos ellos, para guardar y alcanzar la salvación recibida por gracia. Pues entonces llegan aquí y dicen: no, eso es falsa conversión. No, eso es que los judíos eran todos muy malos. Los judíos eran traidores, no se habían convertido los judíos. No, eso es que los curas pusieron eso ahí. Ese es el hablado mucho. Entonces, y fíjense lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte, nada menos. Claro, en el siglo XVI había que negar esto. Pero es que dentro del Sermón del Monte está la ley y los profetas. ¿Cómo hacemos? Sí, bueno, yo creo que aquí mismo está, porque está en el capítulo 7 también. Dice: así que, la regla de oro famosa, ya hemos hablado en los vídeos de ellos. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley, los profetas, está ahí, señores.
Y se la citó al rico en el Hades, en el infierno, y cuando le preguntaron por el primer mandamiento, también sacó la ley y los profetas. No hay amor donde no hay ley y profetas. Y si quieren decir eso, están desmintiendo al Señor, porque aquí mismo en Mateo, mira, ya que lo tengo aquí, mira, salió, siempre sale. A ver, sí. Mateo 22. Un fariseo le preguntó, Jesús le preguntó cuál es el primer mandamiento. Jesús lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor, el amor, no ley, no. ¿Cómo que ley no? Pero si lo pasa a decir a continuación, de estos dos mandamientos, les he dicho el vocablo original griego. Pende la ley y los profetas. No, entonces, como sabemos, ¿no?, que el calvinismo siempre divorcia una cosa de otra, en el tema que sea. Divorcian los dos, el amor a Dios y al prójimo, de la ley y los profetas. Lo divorcian completamente. Siempre lo hacen. Son especialistas en divorciar una cosa de otra. Esos son los ministros de justicia. Pero eso lo dijo Pablo, que tenía un grave problema con los mesiánicos actuales. Lo dijo Pablo precisamente porque él los tenía allí. Los ebionitas de aquel momento, que son los mesiánicos de ahora, pero eso hay que especificarlo. No se puede hablar de los mesiánicos, no de los judíos. Cuidado, no judíos, no se trata de los judíos, de Israel, de cultura, de tradición, de ascendencia judía, que ya sabemos todo el tema de los nórdicos y todo esto, pero ahí no vamos a entrar. Porque los mesiánicos los hay de varios tipos y están enfrentados entre ellos. Bueno. Sí, hablan mucho de los cristianos y resulta que entre ellos procuran no meterse el uno con el otro para no desprestigiar al mesianismo. Ahora no estoy ahí. Entonces, como venía diciendo, bueno, regresando, pende, ese vocablo significa esto, pende. Es decir, una cosa te lleva a la otra. No, esto no, esa no es la idea ahí. Esto no. El amor está completamente, por eso dice que si cumples la ley, cúmplela. Para que guardes la salvación y la alcances, la que has recibido gratuitamente. Pero al hacer eso también estás cumpliendo con la justicia social, que fue lo que le reclamó el Señor al rico. Por eso el rico habla de arrepentimiento, que les gusta mucho a todos, evangélicos, cristianos y mesiánicos, hablar que si la ley, que si los corderos que mataban, que eso no, tal. No, en el Antiguo Testamento se conocía el arrepentimiento también, y el rico se lo saca en un momento de mucha angustia, porque cuando pasas al otro nivel, los faros y los focos se te encienden, lo que tú sabías y guardaste y olvidaste, y él se lo saca, ¿no? Y eso es pende. No desvincules, porque entonces te va a pasar lo que al rico. Pende. Cuando una cosa cuelga de la otra, no tengo nada aquí. Pende así. Bueno, eso es. Se entiende fácilmente. Entonces, eso es justicia. Por eso dice, si vuestra justicia no fuere mayor. Lo está diciendo casi al comienzo del Sermón del Monte. Y allí en el Sermón del Monte habla del infierno, una cosa insólita, que estos señores del siglo XIX niegan el infierno, le dan unas vueltas, total que al final no existe, ¿no? Cuando Jesús allí habla, y los que dicen también que el infierno no es eterno, pero el Señor mismo en su boquita dijo que no se apagará nunca. Bueno, métanse en esos vocablos, todo, nunca, para que vean los matices que tienen. Aquí no estamos en la aplicación, no podemos verlo. ¿Y qué significa eso? Nunca es nunca. Nunca se apagará, y lo dice muchas veces el Señor.
Él mismo, ¿no? No hay que ir a Pedro, no hay que ir a Pablo, no hay que ir a nadie. Sí fue el Señor el que habló de eso, señores. Entonces, y él mismo habló del infierno, bueno, la ajena, pero obviamente es la ajena. Ustedes ya conocen el tema ese de el valle de Hinnom, de los hijos de Hinnom, a un costado allí en Jerusalén, que todavía se conserva eso. Bueno, la geología no está igual que hace 1500 años, pero está allí. Se llama el Monte de la Corrupción, ese es el nombre. Está allí, donde Salomón y los suyos sacrificaron cientos o miles de niños. Pero claro, te venden a Salomón, te lo han vendido como... Hay algunos que dicen que no, que de todas maneras él murió tranquilito y en su vejez, sí. Pero él va a ser disciplinado. Al final, claro, como... ¿Y qué van a decir? O te dicen que al final de su vida se arrepintió, ¿no? Es una locura. Unas cosas que inventan estos señores para poder justificar lo que dijo el Señor. Más nada, porque ellos fueron los primeros, ¿no? Porque ellos desarrollan un poquito eso, no mucho, de Agustín. Ya está. Más nadie dijo eso nunca. Bueno, sí, lo sé porque lo he vivido en carne propia, aquí a mi costado y a mi costado. Pero la doctrina que están predicando estos señores es arminiana.